Un placer por estar acá, informar a la población en este momento en el cual nos acercamos ya a las festividades de fin de año, pero también este momento en el cual la pandemia ha dado un giro bastante importante a favor del país, y esperamos que eso continúe así a pesar de las variantes existentes en el mundo. Vamos a hablar de ellas, pero creo que mencionó un punto elemental para arrancar esta conversación esta mañana, para iniciar esta conversación. Ministro, hemos tenido como una especie de, digamos, de bajas en casos y fallecidos, y eso, ¿qué factores son los que han beneficiado en eso? Sí, es una situación bastante importante en la cual hemos llegado a reportar ya la cantidad más baja de casos por día, y es un dato que pueden tener a disposición. Son abajo de 120 casos por día. El último de los datos fue 114 para el día 26 de noviembre. Estamos teniendo resultados muy favorables, en el cual la disminución de los contagios por día pues también traduce que hay una disminución de la cantidad de letalidades, y esto es algo que tenemos que tener muy presente porque definitivamente nos puede decir cómo está el panorama en el marco del COVID-19. Recordémonos que si bien es cierto, estamos teniendo una cantidad de 114 casos, un promedio de 114 casos con los últimos datos por día. Entonces, esto no quiere decir que los 114 salvadoreños que se contagian con el COVID-19 van a hacer uso de una unidad de hospitalaria, sino que recordemos que cerca del 80% son pacientes que de alguna manera van a estar asintomáticos o con síntomas leves, lo cual nos traduce que tal vez, probablemente de estos 114, aproximadamente un promedio de 10, 15, 20 personas pudieran llegar a requerir algún tipo de tratamiento. Ahora, el tema de la vacunación, que por cierto, y el manejo de la pandemia, que ha sido reconocido hasta por el Fondo Monetario Internacional, de cómo el gobierno ha manejado bien el tema de la pandemia y sus planes. ¿Esto tiene que ver mucho también el hecho de tener una población vacunada, ministro? Totalmente. A manera las regiones o los países están incrementando su población vacunada, así incrementan los resultados efectivos. Y yo creo que me iría al punto de no solo el FMI, sino que estamos observando recientemente en la última encuesta que sacó la casa encuestadora muy reconocida en el país, Sid Gallup, que está teniendo la aceptación del manejo de la pandemia en el país un 96% por parte de la población. Esto quiere decir que la población está de acuerdo en las medidas que se han tomado, en las estrategias que se han tomado y que son congruentes con los resultados favorables que estamos viendo. No solo vemos reiteradas ocasiones, no solo por el FMI, por la encuestadora nacional, sino que estamos observando también un buen resultado que anunciaba hace poco, y era que en la última reunión que tuvo de alto nivel la Organización Mundial de la Salud, el director Tedros mencionaba que llamaba a los países a lograr cumplir una meta del 40% para este año de coberturas en vacunación y de 70% para el próximo año de coberturas de vacunación. Y El Salvador ya tiene 70% de coberturas en El Salvador. Incluso fuimos quizá el segundo país probablemente en poner a disposición nuestras fechas de entrega luego de Suiza en el marco de las entregas en COVAX, para poder darle oportunidad a otros países que recibieran las vacunas en tiempo oportuno y que El Salvador pasara para posterior recibir mucho más vacunas. Y dirá, bueno, ¿y por qué le estamos dando la vacuna a otros países? No estamos solo dando la vacuna, estamos dándole la fecha de prioridad para que a estos países puedan entregarle, a aquellos que necesitan aumentar su cobertura, puedan entregarles primero que lo remanente de la entrega de COVAX que tiene El Salvador. ¿Y esto a qué se debe? A que tenemos ya un nivel de avance de cobertura en la vacunación mayor del 70% con 2 dosis. Eso es un dato importante. Y segundo, que tenemos todavía la llegada de más biológico, que ha sido a través de la adquisición nacional, y eso fue anticiparnos en tiempo a poder tomar las decisiones, hablar con las farmacéuticas, establecer los lazos del cual el país iba a tener esa facilidad de contar ahora con el biológico para incrementar la cobertura. A ver, esta noticia no dejó de despertar ciertas dudas en cuanto a la vacunación con niños menores de 5 años, mayores, o mejor, del rango de 5 años, y que posteriormente de la vacuna Pfizer se dijo que ya no se les iba a poner. ¿Qué pasó con los niños que sí ya fueron vacunados y con los que ya no se van a seguir vacunando? Dos cosas importantes. Primero que nada, esto no es correcto, no ha habido una vacunación en niños de 5 años. Segundo que nada, toda la población ha visto cómo cada vez
que se inicie una estrategia en el marco de la vacunación. Nosotros hemos siempre sido muy partidarios de la promoción de la salud. ¿Y en qué consiste la promoción de la salud? Para poder entablar una estrategia y para poder hacer de conocimiento y que no quede espacio para la desinformación, informar la estrategia es importante. Y cada uno de los grupos etarios que se ha ido aperturando, primero ha partido del anuncio, en este caso, del presidente, o del Ministerio de Salud, o de las cuentas oficiales del Ministerio de Salud, para que de esta manera se pueda conocer y la población no tenga esa duda o no caiga en la desinformación, como es el caso. En ese sentido, la vacunación no se ha suspendido en niños, continúa tal cual se estableció en las últimas indicaciones o en las últimas recomendaciones que el Ministerio giró, que fue vacunación arriba de 6 años en adelante hasta los 11, y eso fue aproximadamente el 22 de septiembre. Desde ese momento, el 22 de septiembre en adelante, hemos seguido con la vacunación de niños. Ya a la fecha ya vamos con más de 700,000 vacunas y sin mayores inconvenientes, lo cual a nosotros nos da la tranquilidad de seguir entonces, con la estrategia. ¿En qué consistió el anuncio de la prohibición entonces que se conoció? Probablemente una muestra más de la desinformación. Esa misma pregunta me haría yo en el tema del medio escrito que lo anunció, porque daba a entender que se iba a dejar de vacunar. Entonces yo digo, ¿cuál es la intención? Que la población ya no sepa o que la población deje de llevar a sus niños a vacunar. Entonces es bien importante el que tengamos esto para que la población conozca al final cuál es el objetivo de que un medio escrito de este tipo ponga un anuncio de esto, que la población no vaya a vacunar. Este medio escrito está en contra de que sus niños estén protegidos ante el COVID-19. Esas son las dudas que tenemos que tener. Qué bueno para poder hacer las aclaraciones, esto es el paso, porque al final creo que la población debe de tener claro. Entonces, sí, si hay vacunas, debe de seguirse con la intención de vacunar a los niños de 6 en adelante. No hemos parado la vacunación desde el 22 de septiembre que se inició y va a continuar la vacunación. En este caso es bien importante. ¿Por qué? Yo lo mencionaba al principio. Si hacemos memoria, recordábamos que al inicio, cuando anunciamos la vacunación de los 6 años en adelante, hubieron muchas críticas, generalmente por las mismas opiniones de siempre, en el cual decían, no, pero que no hay autorizaciones para la vacunación. 3 días después salía anunciando las diferentes entidades. En ese sentido, varias de las organizaciones incluso eran muy congruentes en que la vacunación con mayor experiencia en tiempo ha sido la vacunación con virus inactivo. ¿Eso qué quiere decir? La vacuna que a usted le ponen a su niño con las vacunas usuales en todo el esquema nacional, generalmente están formuladas a través de virus inactivos, que son, podría decirse, por uso o por antigüedad, pues mucho más seguras en este sentido. Entonces El Salvador continúa con la vacunación de virus inactivo, lo cual, en resumido, no es Pfizer, y esto nos permite tener pues recomendaciones en base a la evidencia de peso en tiempo que se tiene para esta vacuna. Entonces, este momento importante que está viviendo el país, en el cual no se están conociendo mayores casos de contagios ni de muertes, ¿no puede en algún momento nos puede sorprender en algún momento hoy por las festividades que vienen? Totalmente. Los parámetros en el marco, puede cambiar, entonces. Los parámetros en el manejo de una pandemia o en el manejo de una situación sanitaria como esta pueden cambiar de la noche a la mañana. Ahora, ¿de qué depende? Pues depende de las medidas que se tomen, y una de las más fuertes que nos garantiza de alguna manera seguridad en la estrategia ante esta enfermedad es la vacunación. Sin embargo, estamos observando cómo hay mucha preocupación a nivel internacional por los nuevos hallazgos, esas situaciones que facilitan la transmisión, y esto tiene que ver no solo con algo propio del virus, como son variantes, sino que también con comportamientos sociales específicos. Claro, hoy estamos entrando ya a Navidad, ¿no? Estamos entrando a una época navideña que tenemos un comportamiento social diferente de lo usual del año, y esto se debe a la tradición, a la cultura, a las reuniones familiares, a la disminución del cumplimiento del protocolo, porque si usted llega a su casa, probablemente a la casa de sus padres, adultos mayores, se reúne con los abuelos, y usted se siente en un entorno familiar. Entonces, eso hace que usted no cumpla el protocolo, se quita la mascarilla, y eso va siendo un comportamiento social fuera de lo normal que pudiera en algún momento llegar a incrementar. Por eso es sumamente clave el que la población tenga como prioridad el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Omicron. Y una variante. Cuéntenos un poquito. Ahora tenemos este nuevo
esta nueva variante de Omicron que de alguna manera está generando mucha tensión en el mundo. Algunos países han logrado establecer nuevas restricciones o ser más estrictos. Estados Unidos cambió su tiempo de de presentación del tiempo de hacerse la vacuna a los que ingresan. ¿Cómo está eso? Es interesante que se aborde esto y es muy clave. Definitivamente Omicron tiene a la comunidad internacional bastante preocupada en el sentido de las características que está teniendo este virus, y es que no solo tiene las mutaciones o las adaptaciones que se observaban en alfa, gamma y delta, que son preocupación por la facilidad de transmisión, sino que tiene pues cerca de 30 diferentes mutaciones que de alguna manera puede garantizar mayor facilidad en la transmisión. Generalmente la mutación se debe en la cadena de aminoácidos que forma esa proteína de adherencia o proteína spike, que es como la manera en la cual el virus se puede ir a adaptar o a llegar a un cuerpo o a un organismo, y esto genera esa facilidad en la transmisión. Sin embargo, hemos visto también cómo es prioritario el poder tener una estrategia de vacunación amplia, lo cual hay países en los cuales se ha observado la llegada de esta variante y no ha tenido un impacto en este momento corto del tiempo. Quiero recalcar, desde el 24 de noviembre que se identificó Omicron, en este pequeño análisis que se lleva, no ha tenido importantes repercusiones en aquellos grupos poblacionales que tienen elevados niveles de cobertura de vacunación, ejemplo Israel. Se toman medidas y todo, pero hemos observado cómo no ha afectado tanto en aquellas poblaciones que tienen bastante protección. Evidentemente, el caso de Israel, el caso de El Salvador, el caso de estos países que llevan una buena estrategia de vacunación, Suiza, no son los casos que está teniendo la gran mayor parte de países a nivel internacional. Hemos visto cómo los países están lidiando todavía con porcentajes del 40% de vacunación en sus coberturas. Eso hace pues de temor el hecho de la llegada de esta nueva variante que puede facilitar la transmisión. ¿Va a llegar o no va a llegar la variante Omicron a los países a nivel internacional? Probablemente sí va a llegar. ¿Por qué? Porque esto está siendo una enfermedad endémica y tiene la característica particular esta variante que llega a ser prevalente sobre otras variantes. Eso quiere decir que si ustedes tienen circulación en un país alfa, gamma y delta, la variante Omicron al llegar se posiciona como la principal variante de transmisión en un territorio. Tenemos dos exámenes en este caso en particular, es la secuenciación del RNA viral. Es un poco más complejo que una toma de una PCR, que es la reacción de cadena de polimerasa en tiempo real. En este caso sí lleva un tiempo mayor el procesamiento de esta prueba y nos puede detectar cuál es la característica o el tipo específico de coronavirus. ¿Por qué es importante? Porque esto debe de analizar cada una de las secuenciaciones, las cadenas de aminoácidos, y estas cadenas de aminoácidos donde suelen ser las sustituciones de un aminoácido por otro aminoácido, que son las llamadas mutaciones que pueden denotar un Omicron. Eso lleva un tiempo un poco mayor. Sin embargo, se puede realizar en el país a una velocidad un poco pues, lenta, definitivamente. Hay institutos especializados, como es el caso del Instituto Gorgas en Panamá, que es donde normalmente hemos mandado 100 muestras, 200 muestras a análisis para poder identificar cuál es la variante de circulación que hay en el territorio. Lo curioso del caso es, al final debemos tener algo presente. Generalmente las variantes más transmisibles son las que se vuelven más prevalentes. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros identificamos Delta, yo siempre lo mencionaba, vamos a actuar como que si en todo el país hubiera Delta. ¿Por qué? Porque la característica de Delta no solo es a mayor transmisión, sino que es a generarse como la más prevalente en su territorio. ¿Esto qué quiere decir? En algún momento, si llegase al país la variante Omicron, probablemente la variante Omicron se posicionaría como la principal variante de circulación en el país. ¿Cómo voy a saber yo, por ejemplo, si tengo COVID-19 o es Omicron? Nosotros no lo podemos saber como población. Normalmente es el desarrollo de la enfermedad bastante cotidiano, con la característica de que tiene mayor facilidad de transmisión. Incluso
Y digo, no quiero profundizar mucho en el tema de la sintomatología porque estamos hablando que tenemos a partir del 24 de noviembre identificado, han iniciado con mayor fuerza las investigaciones científicas para poder detectar precisamente con mayor certeza estos datos, de ver si tienen mayor agresividad, si tienen mayor mortalidad, si tienen mayor transmisión, si hay menor efecto de los biológicos, si tiene características especiales en la sintomatología, pero en lo que va de este tiempo, y la evidencia ha mostrado, hay muchos parámetros que tienden a mencionar que la facilidad de transmisión es la que se afecta. O sea, que la variante se transmite más. Nosotros no tendríamos como el poder, el darnos cuenta si esto se trata de una de las variantes. Es preciso entonces decir cualquier cosa alrededor de él si no se tiene con certeza cómo está presentándose. Pero se habla, al menos voy a recordar un poco así, el término que es muy contagiosa, fácil de contagiar, totalmente. Menos peligrosa, es otro de los grandes puntos que también el punto más grande que hace pensar que la variante es fácil de transmitir es, uno, que tiene todas las mutaciones de las variantes que ya demostraron ser fáciles de transmitir. Eso quiere decir, ya nos da un parámetro. Y dos, que al identificar esta variante se identificó por un incremento de casos en esa región. Entonces, se dieron cuenta en el área de Sudáfrica que hubo un incremento bastante importante de casos. Entonces dijeron, bueno, analicemos qué es lo que está sucediendo y encontraron la variante. Entonces, el hecho del incremento de casos, que es un dato estadístico epidemiológico de una región, en conjunto con los cambios fundamentales en las cadenas de aminoácidos, nos hace sospechar que la mayor parte va a implicarse en la transmisión. Sin embargo, están haciéndose todos los estudios para que con evidencia y con soporte se pueda tener claridad cuál es la repercusión que va a tener esta variante. Hablan acá de, por ejemplo, una pregunta, dice, buen día Ernesto, pregúntale al ministro si conviene la tercera vacuna a quien después de tener 2 vacunas estuvo positivo a la COVID. Totalmente es importante colocarse su esquema de vacunación y es uno de los datos. Una segunda vez COVID. Aunque haya tenido una segunda vez COVID. Hay que tener en cuenta el hecho de esperar un periodo de tiempo importante, aproximadamente 15 días después de desarrollar, si usted no ha tenido la administración de plasma convaleciente, y esto obedece a que de esta manera le permitimos al cuerpo generar esa cadena o esa ruta de memoria en la formulación del anticuerpo, que esa es la lógica o el principal objetivo de la vacuna. Ministro, el tema de las, digamos, la eliminación de restricciones en el aeropuerto ha sido también propicio para llevar cierta, digamos, reacciones en algunos sectores médicos, de decirle que no ha sido la mejor de las decisiones que se puedan tomar, sobre todo cuando otros países en el mundo están cerrando precisamente o poniendo más restricciones con el tema de COVID. Me parece un análisis corto, en profundidad y no basado en evidencia, y le voy a explicar por qué. Sencillo, pues, el manejo de la pandemia, las decisiones médicas no se toman en base a lo que otro esté haciendo. Se toma en base al soporte de conocimiento, de estudios y las características particulares de cada país. Y bueno, y dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho, porque no es lo mismo un país que tenga 20% de vacunación en cobertura a un país que tiene 70% de vacunación en cobertura. No es lo mismo lo que está en análisis, por ejemplo, en Israel, que es uno de los países con mayor vacunación, a lo que está en análisis en países de África, los cuales tienen apenas el 20% de acceso a las vacunas en estos territorios. Entonces, esto es lo que debe tenerse en cuenta a la hora de analizar las decisiones que toma otro país. Sin embargo, no solo existe eso, existe la recomendación científica. ¿Quién emite la recomendación científica? Pues la entidad de más importancia a nivel internacional, y eso es la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que cada país debe actuar en base a la situación que está experimentando, y hay un lineamiento específico donde incita a los países a flexibilizar las medidas. ¿Por qué? Porque eventualmente va a llegar esta variante de preocupación. Eventualmente va a llegar y va a generar complicaciones. Y no es lo mismo los países que tienen una buena protección a través de los biológicos en sus territorios a los países que tienen deficiencia del acceso. Países que tienen coberturas bajas, pues evidentemente son países que van a estar con mayores medidas a la hora del ingreso en los puntos fronterizos. A ver, ¿qué pasa con las personas adultos mayores que no están vacunadas por falta de documentos? ¿Qué se puede hacer si los pertenecen a un grupo vulnerable? No hay ninguna dificultad, aún no teniendo un documento
de identidad. Nosotros ya hemos tenido casos, hay un mecanismo habilitado. Esto quiere decir que la persona, aunque no tenga DUI, con su nombre, ¿verdad?, puede registrar sus vacunaciones. Somos uno de los únicos países que no solo está aplicando primera, segunda, tercera dosis, sino que está vacunando también a extranjeros y a personas que llegan en el territorio. Entonces existen mecanismos para poder acceder. Todas las personas que tengan de alguna manera o pertenezcan a un grupo vulnerable, independientemente tengan su documento, existe un mecanismo alterno para poder pues brindar esa protección a través del biológico. O sea, eliminar un poco la vacuna, perdón, las restricciones que se han hecho en otros países y tener no es un riesgo, someter a riesgo al país. No en el marco de que tenemos un porcentaje de vacunación importante y en el marco de que usted no puede controlar al 100% los puntos de ingreso al territorio. Recordémonos cómo entró al país la variante de COVID-19. Entonces, es algo que pues, de alguna manera va a llegar a suceder al formar parte de una de las enfermedades de mayor facilidad de transmisión en este momento. La variante Omicron va a llegar en su momento y ese momento en el que ingrese, el tener las coberturas arriba del 70%. Bueno, las vacunas actuales, ministro, nos ayudan para poder ser impactados por el Omicron. Totalmente. Se sabe. ¿Va a haber una vacuna específicamente para atender? No, las vacunas generalmente tienen la cobertura del virus inicial. Okay. Lo que estamos observando con las variantes son cambios en ciertas partes del virus. ¿Esto qué quiere decir? Puede existir, y digo puede existir porque no se ha demostrado que haya una disminución del efecto del biológico. Ahora, no quiere decir que la vacuna no va a funcionar, porque existe una estructura complementaria de la cual ha sido formulada específicamente el biológico y es para combatir el COVID. A ver, ¿por qué razón nosotros estamos de alguna manera teniendo muertos con personas ya vacunadas? Mire, se la han hecho muy seguido, muy frecuente. Es un dato muy importante que debe comprenderse. La vacunación lo protege a usted contra las formas graves y contra el COVID inminentemente. Pero recordémonos que nuestras poblaciones tienen altos porcentajes de enfermedades crónicas no controladas. Y estas enfermedades crónicas no controladas en el marco del desarrollo de una enfermedad como la del COVID-19 hace importante el tener en cuenta. Sin embargo, es curioso cómo en esta pregunta también tenemos que observar un dato importante y es que hemos venido con una disminución de las letalidades. Una disminución importante de las letalidades a tal punto que hemos llegado ya a tener el primer día en el cual no se reporta una letalidad por COVID en el país. Esto tenía meses, incluso más de un año de no suceder y eso es un dato importante que tenemos que tener en cuenta porque muestra cómo está teniendo resultados positivos las estrategias. Yo le voy a poner un ejemplo claro. A nivel internacional se siguen complicando personas o siguen teniendo letalidades a causa de la influenza. Es algo que usualmente no lo decimos o no lo analizamos porque sí está. Hay que vacunarse para la influenza. Entonces, ¿qué quiere decir? El Salvador ha tenido, debido a que ha tenido una muy buena campaña de vacunación, que es la campaña de vacunación de las Américas, índices de letalidad de cerca del 7.5% por año anti-influenza. Países como Estados Unidos tienen letalidades anti-influenza arriba del 10%. ¿A qué quiero llegar? Todos los años, a nivel internacional, en cada uno de los territorios, hay personas que fallecen a causa de la influenza, que podríamos decir es una situación respiratoria más común que el COVID-19. ¿A qué quiero llegar? Eventualmente, el COVID, si bien es cierto, se va a volver una enfermedad, bueno, ya es una enfermedad endémica, va a seguir generando complicaciones. A pesar que usted reciba la vacuna, ¿de qué depende de que esto no suceda? De que consulte oportunamente, de que tenga la cobertura de vacunación. Ministro, vamos a llegar a una cuarta vacuna. Está en análisis, es muy importante recordar que probablemente lo que se va a tener es una vacunación para grupos vulnerables, como lo tenemos en influenza, adultos arriba de tal edad o niños en tales edades, y esta población o poblaciones inminentemente del sector médico van a estar año con año recibiendo una vacuna. Probablemente, en este momento todavía no hay un protocolo establecido por los diferentes organismos relacionados a la recomendación. Si en África se ha detectado los casos de Omicron, las personas que ingresen o vengan de ese sector a nuestro país pueden ser observadas o de... Todas las personas que ingresan por un punto fronterizo establecido en el país tienen que llevar un análisis de la sintomatología, que es la expresión máxima de la replicación viral. Sin embargo, no estamos solicitando o estamos flexibilizando en base a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud el ingreso por los puntos fronterizos.
Ministro, el tiempo se nos fue, gracias. Sé que a lo mejor hubo un contratiempo para habernos extendido desde el tiempo que teníamos, pero siempre es oportuno conversar con usted y le agradezco la disponibilidad que tiene para podernos aclarar lo que está pasando alrededor del tema. Un placer poder estar acá y decirle a la población que tenga la tranquilidad. Todas las decisiones que se han tomado es para su beneficio, pero sobre todo el compromiso de usar una mascarilla, lavarse las manos, aplicarse el biológico, eso es fundamental más en este momento en el cual pues, nos vamos a acercar a unas festividades navideñas.